Muy bien, profes. Seguimos con la segunda parte de nuestra clase audiovisual relacionada con la educación a distancia para recordar lo que estuvimos tratando en el encuentro en vivo. Habíamos quedado con esta breve evolución histórica, ¿no? Acerca de la educación a distancia. Teníamos los antecedentes remotos en las cartas de los pueblos antiguos, el viaje medieval. Habíamos visto la enseñanza por correspondencia, que es un antecedente importante. Y finalmente tenemos que saber que en la década de los 60 es cuando se dio el auge de la educación a distancia, ¿no? En estos tiempos surgieron las primeras universidades que nacieron siendo a distancia, es decir, ofreciendo carreras solamente a distancia sin ofrecer carreras presenciales. La primera fue la Open University de Inglaterra, que nació en 1969, y muy cerca de esa fecha nació la UNED de España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la Fernuniversität Hagen en Alemania, otro gran antecedente. La Universidad del Aire en Japón también es un antecedente importante. Piensen que entonces son universidades que nacieron siendo a distancia. En América Latina, una de las primeras fue la Universidad Nacional de Costa Rica, la UNED de Costa Rica, pero un poco lo que pasó en América es que instituciones que tradicionalmente o que desde siempre habían hecho educación presencial comenzaron a hacer educación a distancia también. Es, por ejemplo, lo que pasó en Argentina y también en Salta. En Argentina un antecedente importantísimo en educación a distancia es la Universidad de Buenos Aires. En el año 1985 empezó con el programa UBA 21 de la mano de Edith Lidwin, una pedagoga muy reconocida, y lo que hacía UBA 21 era ofrecer algunos cursos a distancia destinados a chicos que estaban terminando el colegio e iban a empezar la universidad. ¿Mm? Actualmente UBA 21 ofrece realizar a distancia algunas materias del ciclo básico de ingreso. Algunas materias se pueden cursar a distancia. Y en la UBA se trabajó con esta idea de carreras muy numerosas, dentro de esas carreras presenciales, ofrecer algunas materias a distancia. Entonces los alumnos pueden optar por realizar esas materias, algunas materias de su carrera a distancia, y entonces de esta manera se logra equilibrar la masividad, ¿no es cierto?, de esas aulas repletas de estudiantes. Bueno, y ustedes saben que la UCASAL, la Universidad Católica de Salta, es pionera en educación a distancia en Argentina. Desde hace más de 30 años ofrece carreras de grado completas. Tiene alumnos desde La Quiaca hasta Ushuaia y también en la Antártida Argentina. Y mucha experiencia en esto de la educación a distancia dentro de una universidad que siempre había sido tradicional, ¿no? Bueno, también hay una rica tradición de educación a distancia eh, a nivel estatal, digamos, a nivel de la jurisdicción provincial. Y entonces, por ejemplo, desde hace mucho tiempo funciona el sistema virtual de formación a distancia número 9002, que ofrece la terminalidad de la educación secundaria para jóvenes y adultos y tiene una modalidad más bien semipresencial para chicos del interior, ¿no es cierto? Y también hay una modalidad virtual. Y estas dos modalidades conviven en esta institución. También la primaria semipresencial, que es la que estamos estudiando y a la que le estamos dando importancia en este curso, que es la primera en Argentina. Es la primera carrera de primaria semipresencial que se aprueba en Argentina, así que eso es bien importante. Y también a nivel provincial tenemos una tecnicatura, ¿no? Una tecnicatura superior que depende de UFIDET. ¿Mm? Y hay también otras instituciones que hacen educación a distancia en Salta, que ofrecen carreras terciarias, que ofrecen capacitación docente y demás. Bueno, es bien interesante también lo que sucede con la educación a distancia en contextos de encierro, ¿no? Porque realmente es una posibilidad bien interesante para las personas privadas de la libertad, que ya terminaron la primaria, que ya terminaron la secundaria, pueden seguir estudiando carreras universitarias o terciarias. Por ejemplo, es muy importante la experiencia de la Universidad Nacional del Litoral, que tiene toda una propuesta de educación universitaria en cárceles a través de aulas virtuales
y que ofrece carreras universitarias, sobre todo tecnicaturas. Y por ejemplo, la Universidad Católica de Salta también tiene alumnos en cárceles de aquí de Salta que pueden estudiar, por ejemplo, abogacía, administración de empresas, contador público, relaciones internacionales, higiene y seguridad en el trabajo. Hay como varias posibilidades. Entonces esto como para tener un panorama general de la historia, de la evolución de la educación a distancia, ¿sí? Bueno, Garrison habla de diferentes generaciones que se fueron dando en la educación a distancia y esto está relacionado con los recursos que se fueron utilizando a través del tiempo. La primera generación es la generación de por correspondencia, ¿no? Y entonces esta se identifica con el uso de materiales impresos que llegaban a la casa de los estudiantes, con tutorías telefónicas, por ejemplo, pero sobre todo con el material impreso que sigue estando totalmente presente en las propuestas a distancia, impreso por ahí a partir de archivos que se colocan en una plataforma virtual. Bueno, la segunda generación es la generación multimedia. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Se van agregando otros recursos con lenguaje sobre todo audiovisual. Y entonces, por ejemplo, se utiliza la radio en propuestas a distancia, la televisión, o se empiezan a mandar videos a los alumnos, pero esos VHS, ¿se acuerdan? Esos bien grandotes. Bueno, esto corresponde a la generación multimedia, es decir, además de los impresos, se agregan materiales, sobre todo audiovisuales. Después pasamos a la tercera generación, que es la generación telemática. Y aquí es cuando se empiezan a agregar los recursos digitales, los recursos de las TIC, que manejan un lenguaje multimodal, ¿no es cierto? Porque integran diferentes lenguajes y modos de expresión. Y otros autores hablan como de otra generación diferente, la virtualización, pero nosotros ponemos juntas aquí porque gracias a estas TIC, a estos recursos telemáticos, es que puede darse la educación virtual. La educación virtual es un sinónimo de e-learning, de lo que hablamos también en nuestro encuentro, y entonces en estas generaciones cuando comienzan a usarse las plataformas virtuales, como Moodle, que es la que nosotros estamos trabajando en nuestro curso. Entonces ya se da la posibilidad de una virtualización, de una educación virtual a través de una plataforma que tiene un montón de recursos, de espacios de interacción, ¿no es cierto?, para que pueda darse el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay algunos autores que hablan de una cuarta generación que se daría por los MOOC que son cursos masivos y abiertos, ¿no es cierto? Es decir, grandes instituciones o instituciones bien importantes como universidades extranjeras tipo Harvard, ¿no es cierto?, ofrecen la posibilidad de realizar cursos masivos y abiertos, es decir, cualquiera los puede realizar, no es necesario tener un título de base, cualquiera se puede inscribir porque son gratuitos y entonces puede realizar capacitaciones en las áreas más diversas que se puedan imaginar. Algunos son realmente interesantes por si quieren explorar esta posibilidad. Entonces la idea es que son cursos más bien enlatados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ya bien están estandarizados, traen todos los materiales, se basan sobre todo en el microlearning, es decir, el principal recurso que usan son videos muy cortos de máximo 5 minutos en los cuales van desarrollando los contenidos y después evaluaciones automatizadas, por ejemplo, ¿no? Porque la idea es poder conectarse con los compañeros, pero no hay todo el tiempo la figura de un profesor tutor, por eso es más bien una propuesta automatizada, enlatada. Entonces otros investigadores dicen, no, esto no es nada, no es educación a distancia propiamente dicha porque no hay un tutor que vaya acompañando el proceso, ¿sí? Pero bueno, como para tener en cuenta, hay algunos autores que sí hablan de los MOOC como una cuarta generación de educación a distancia, lo que sí son los MOOC son una tendencia, ¿no? Es decir, está muy extendida esta posibilidad de poder realizar este tipo de cursos y es bastante interesante. Bien. Finalmente vamos a hablar de algunas tendencias, ¿no?, de la educación a distancia y de la educación en general en la actualidad. En primer lugar vamos a decir que continúa la expansión de la educación a distancia a nivel mundial, es decir, cada vez se extiende más esta propuesta.
Fíjense cómo hay una relevancia absoluta de la educación a distancia en estos tiempos de pandemia. Todos estamos haciendo educación a distancia, en algunos casos utilizando TIC, en otros casos no, pero estamos llevando adelante propuestas en las cuales vamos acompañando, vamos tutorizando a nuestros alumnos, no coincidimos con ellos en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿sí? Está nuestro acompañamiento permanente, usamos materiales y recursos, ¿no? Aunque sea generamos actividades, secuencias didácticas, y los vamos acompañando y apoyando, con lo cual se asegura una comunicación fluida con ellos, ¿sí? Entonces, estamos haciendo educación a distancia y esto tiene una relevancia absoluta en estos tiempos de pandemia. Fíjense que hay una internacionalización, ¿no? Es decir, estamos viviendo la posibilidad de una educación transfronteriza y global. Yo desde Salta puedo recibirme si estudio a distancia, en una universidad de España o de Estados Unidos, ¿no? O hacer un curso y obtener un título de esas universidades. Por supuesto, las TIC se están integrando muchísimo, ya desde hace un tiempo, esa generación de la virtualización, y entonces aquí es cuando hablamos de e-learning. Esta E de electrónico, aprendizaje electrónico, quiere decir un tipo de educación a distancia que se basa sobre plataformas virtuales, todos son recursos virtuales y no hay presencialidad. Esto se está dando muchísimo, pero junto con esto sigue existiendo una educación tradicional, ¿no? A esto hacíamos referencia también en nuestro encuentro. De repente en los núcleos educativos ustedes se van a encontrar con estudiantes que no tienen acceso a Internet, pero igual pueden hacer esta propuesta de educación semipresencial, ¿no es cierto? Porque lo pueden hacer de una manera tradicional, a través de cartillas, a través de materiales impresos que vamos a aprender a construir. Bueno, otras tendencias son las que se relacionan con el B-Learning. Esa B viene de blend, en inglés mezclar, ¿no es cierto? Que quiere decir mezclar la presencialidad con la virtualidad, ¿no? Y esto un poco surge porque la educación presencial comienza a ver que también puede tener instancias virtuales para extender el aula, para aumentarla, y entonces surge este concepto de educación semipresencial, B-Learning, mezclados estas dos posibilidades. Hablamos también de M-Learning, que es el aprendizaje móvil, es decir, usando celulares, por ejemplo, tablets, dispositivos móviles, y la educación dual a la que hace referencia nuestro ministro de Educación de la Nación. Él dice que cuando los chicos empiecen a volver a clase, va a haber una educación dual, es decir, no van a ir todos los días de repente, por ahí van algunos días, otros días van a tener que estudiar en la casa. Bueno, esta es una forma de B-Learning. También se habla mucho del aula invertida o flipped class, el aula que se da vuelta, es decir, en la virtualidad podemos acceder a todo lo que es exposición de los contenidos. El docente puede preparar videos, darles lecturas para que los chicos aborden toda esa parte de exposición de contenidos fuera del aula. Y entonces, en el encuentro cara a cara, no somos los que hablamos todo el tiempo, ¿no es cierto? Y solamente exponemos, sino que aprovechamos para socializar, para plantear actividades a partir de lo que los alumnos ya vieron y ya trabajaron en sus casas, y entonces podemos acompañarlos en el desarrollo de esas actividades y aprovechar de otra manera ese encuentro presencial que es tan rico, ¿sí? Entonces, todo esto hace referencia a la mezcla de modalidades, que es una tendencia, y es lo que nos propone la primaria semipresencial también, ¿no es cierto? Y finalmente otra tendencia son la gamificación, es decir, incluir el juego en las propuestas didácticas y todo lo que tiene que ver con el machine learning o el automatic learning, las analíticas de aprendizaje, es decir, estudiar el big data, ir analizando los datos, por ejemplo, saber en una plataforma virtual, yo puedo saber cuántas veces entró el alumno, qué hizo, y también puedo ir generando de repente tutores virtuales. Se habla también mucho de esto de tutores automáticos. Entonces, tomando las preguntas más frecuentes, ya hay como un avatar que está listo para responder cuando los alumnos pregunten lo que suelen preguntar. Bueno, esto para tener un panorama general de la educación a distancia, para que podamos definirla, para que conozcamos sus tendencias, su evolución histórica, y es lo que hemos compartido durante nuestro primer encuentro en vivo, obviamente con la rica interacción con ustedes que aportaron cosas muy valiosas.
Así que bueno, seguimos adelante, los esperamos en la plataforma. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y muchas gracias a todos por la atención. Que estén muy bien.